Bueno, buenos días. Vamos a ver si podemos avanzar hoy con este video que sería el cierre de esta unidad, eh, con los 3 capítulos que tienen de Pérez Liñán, del libro de Pérez Liñán, que cierra un poco esta discusión. Y la idea del video es, bueno, hacer eje en algunos conceptos y un poco el contexto del trabajo de Pérez Liñán, y dejarle alguna serie de preguntas, de interrogantes, digamos, a la hora que lean. También tratar de conectarlo con alguna otra parte de la bibliografía de los temas que estamos viendo. Y para el día de la clase, este, ver si le podemos sumar, digamos, aparte de la discusión y alguna cuestión en particular sobre los casos, llevar el tema a dos puntos particulares, creo. Uno que tiene que ver con los que van a ver los desenlaces de la crisis, la secuencia de esos desenlaces. Quiero hacer eje en eso porque me parece interesante para entender parte de la discusión desde donde la venimos dando, aunque no es uno de los capítulos que tienen para leer, ¿no? De los 3 capítulos que están en la bibliografía, y uno en el medio de esos que no lo tienen para leer, pero hace referencia a esto, y me parece que está bueno aprovecharlo para comentarlo durante la clase y para conectarlo con otros textos. Así que eso lo dejamos para la clase, y de paso voy a intentar para el día de la clase pasarles durante la clase, si logro terminarlo, algún pequeño, digamos, no sé si resumen, pero más que resumen sería un esquema de algunas de estas cuestiones en un Power o algo parecido. Vamos a ver en qué queda. Pero bueno, eso lo dejamos para la clase. Volviendo al texto de Pérez Liñán y de la clase de Pérez Liñán, para hacerlo breve, digamos, ¿dónde lo insertamos? Bueno, lo insertamos en la discusión sobre funcionamiento de las instituciones en general, particularmente la performance y los problemas de funcionamiento de los presidencialismos, especialmente en los presidencialismos latinoamericanos, como observamos con el texto de Pérez Liñán. Que esto deviene obviamente de la discusión que hemos tomado a partir de Links, ¿no? De lo que generalmente se llama el debate presidencialismo-parlamentarismo, las virtudes y defectos de cada uno, las posturas hacia un lado y hacia el otro, las críticas al presidencialismo, las contracríticas a Links y a las críticas del presidencialismo que hace Links, por eso son contracríticas. Bueno, y la evolución del tema hacia la actualidad, sobre todo mirando el funcionamiento de los presidencialismos latinoamericanos, y cómo los especialistas, los comparativistas y los latinoamericanistas particularmente, o algunos de ellos, se han concentrado mucho en esta agenda, digamos, o en distintos puntos de esta agenda, ¿no? Un punto central que se deriva del debate presidencialismo-parlamentarismo obviamente tiene que ver con no solamente el problema del diseño institucional, sino del funcionamiento y de la estabilidad, ¿no? de nuestros regímenes políticos. Particularmente la estabilidad de los regímenes democráticos en sentido amplio, ¿no? Digamos, ¿no? Las poliarquías, o incluso, como diría Schmitter, como vamos a ver, las democraduras o dictablandas en algún caso, en la diferenciación que suele ser Schmitter. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque esta idea de crisis, desde el punto de vista de crisis política, de crisis presidencial, en términos de crisis institucional, como la plantea Aníbal Pérez Liñán, puede ser asociada a cualquier tipo de régimen político, con sus particularidades, ¿no? Y esto está presente en el reconto histórico que hace Aníbal Pérez Liñán, particularmente para América Latina. Así que un poco en ese contexto, ¿qué es lo que
aporta o motiva un poco a Aníbal a desarrollar en sucesivos pasos lo que va a terminar siendo un libro y una propuesta de construcción, digamos, de una teoría comparativa sobre el juicio político o sobre la inestabilidad política, podríamos decir, o lo que él detecta, o lo que él caracteriza como la nueva inestabilidad política. Bueno, la idea de que empezamos a ver en la tercera ola democratizadora en América Latina, que a contrapelo de lo que se esperaba, muchas crisis montadas en la idea de crisis de gobierno no terminaban necesariamente siempre siendo crisis de régimen, ¿no? Aún si hacía, digamos, temblar el régimen o si ponía en duda el funcionamiento del régimen, muchos de estos resultados terminaban de una manera u otra en algún proceso, digamos, que no necesariamente como en el pasado terminaba digamos, con la muerte del régimen, particularmente de los regímenes democráticos o semidemocráticos y las instauraciones de golpes de Estado, ¿no? Esta era la novedad, ¿no? Para sintetizarla, digamos. Había crisis políticas graves, crisis institucionales fuertes, y sin embargo empezaron a no resolverse, digamos, mediante golpe, ¿no? Esta era la novedad. Y era un desafío, obviamente, para los cooperativistas y para la disciplina empezar a entender y a procesar estos cambios. Por eso también el interés en estudiar los problemas de funcionamiento de los presidencialismos, ¿no? Lo que Mainwaring había llamado la combinación difícil, ¿no?, del presidencialismo con el multipartidismo, como un escenario, digamos, de casi segura ingobernabilidad, resultó ser que dejó de ser no ingobernable, pero sí es ingobernabilidad, por lo menos llevarse puesto, digamos, el régimen, y empezó de una manera u otra el sistema, las instituciones y los actores a encontrar vías para resolverlo más o menos, o de hecho dentro de los márgenes institucionales, ¿no? Pero básicamente sin golpe. Había crisis, pero sin golpe. Esta es la novedad y un poco el desafío teórico, digamos, que enfrenta, que explicita y que enfrenta Aníbal Pérez Liñán, ¿no? Caracterizar esto de lo que él llamó el nuevo patrón de inestabilidad. ¿Qué es lo que ve entonces? Bueno, va a arrancar a partir de la idea de detectar las crisis institucionales en los regímenes presidencialistas, ¿no? Primero porque, a ver, no cualquier crisis es entendida acá como una crisis institucional o como una crisis presidencial, ¿no? Vamos a ver un poco esa definición, y hay que tener especial atención, digamos, a cómo él la caracteriza y la define, para también después poder caracterizar e identificar esas crisis empíricamente, ¿no? en los casos concretos. Lo que él ve, como muchas veces dicen, y parafraseando también a otros especialistas, particularmente los especialistas en los regímenes presidencialistas, él dice que los presidentes son brokers del poder, ¿no? O sea, no hay garantía, dice él, que puedan completar su mandato, especialmente en América Latina, históricamente por lo menos. Hoy ya esta cosa parece extenderse, ¿no? Los problemas de ingobernabilidad, inestabilidad. Pero esta idea de broker tiene que ver con que son básicamente actores que están en un permanente juego de toma y daca, ¿no? De administrador de alguna manera de esa relación de fuerzas, de ese poder que puntualmente les toca ejercer, digamos. Y aparece, dice él, una nueva forma de esta nueva forma de inestabilidad política, en términos de una emergencia o reemergencia del instituto o del uso del juicio político, ¿no? Ya no desde la lógica tan
formal pasada, digamos, donde era muy raro encontrar escenarios de juicio político, sino sobre todo a partir de, bueno, un caso clave fue Color de Melo, ¿no? Cómo apareció este instrumento como una nueva, si se quiere, una nueva válvula de escape, ¿no? De funcionamiento del sistema. Él dice por ahí cómo sobre todo las élites civiles, dicen, no pueden convocar a los militares para que intervengan, y se han de alguna manera visto obligados o compelidos en consecuencia a encontrar mecanismos constitucionales o institucionales para resolver estas disputas, ¿no? Estos enfrentamientos. Y el juicio político aparece acá a los presidentes, dice él, ha surgido como un instrumento poderoso para desplazar presidentes indeseables, ¿no? Presidentes que básicamente pierden apoyo y popularidad, y esto lo lleva a un escenario progresivo de desgaste del poder, ¿no? Veremos un poco en qué condiciones, ¿no? Pero bueno, la interpretación o lo interesante de Aníbal Pérez Liñán en esto es que él lo plantea como una especie de válvula de descompresión, podríamos decir así, del sistema. Él habla si el juicio político o la amenaza de utilizar el juicio político funciona como un instrumento de, digamos, realmente como él habla de una equivalencia funcional, parecido a lo que fueron antes los golpes de Estado para desalojar a los presidentes digamos, del Ejecutivo, ¿no? Del ejercicio del Ejecutivo. Esta equivalencia funcional de los antiguos golpes militares presenta, digamos, un nuevo giro, ¿no? Ya no, digamos, en términos de donde venimos y la discusión siguiendo a Lince o Valenzuela, esto es, ¿cuál es la novedad detrás de esto? Que en los presidencialismos, más allá de las consecuencias que conllevan esas crisis, en términos políticos, económicos y sociales, que obviamente no son menores, pero desde el punto de vista del régimen, los actores y las reglas, la novedad es que todos los actores se ven compelidos a jugar dentro de esas reglas, dentro del funcionamiento de ese régimen, o por lo menos hasta las orillas, digamos, ¿no? Hasta las zonas grises, digamos, sin romperlo, sin poder recurrir directamente a golpes militares. Esta es la novedad, y implica un giro, o como diría Cebosky, tomado de otro politólogo italiano, es el único, la democracia en esta época o en esa época aparece como el único juego posible, por lo tanto todos se ven compelidos de alguna manera a manipular, estirar, reinterpretar las reglas, pero siempre dentro de ese juego, sin romper el juego. Esta básicamente sería la idea, ¿no? La pregunta que se hace entonces Aníbal Pérez Liñán es, bueno, ¿qué implica esto para las relaciones ejecutivo-legislativo? ¿Cómo caracterizar una crisis institucional como una crisis presidencial, ¿no? ¿Por qué algunos presidentes son sometidos a juicio político mientras otros no lo son? Y esto más allá de que puedan ser tildados o no de corruptos, deficientes o de ineficientes, de más populares o un poco menos populares, de ideología hacia un lado o ideología hacia el otro, ¿no? Y él identifica acá la falta de una teoría comparativa para dar cuenta de esta nueva modalidad y de esta novedad, donde en definitiva ya las crisis de gobierno no se suceden, no se traducen en crisis de régimen, ¿no? O por lo menos no con la frecuencia y con los alcances que se lo veía antes. Esta es la novedad y este es el desafío teórico que intenta abordar Aníbal Pérez Liñán, ¿no? Y implica también un quiebre con el pasado, ¿no? Quiebre con el pasado que claramente se lo observa a partir de el desarrollo de esta tercera ola democratizadora, como diría Huntington. ¿Qué es lo que va a intentar demostrar? Él va a intentar demostrar, voy a ir un poco para adelante y para atrás, pero él va a intentar demostrar que los juicios políticos
son un desenlace particular de, digamos, de las crisis presidenciales, que implican sin duda ese desenlace particular implica un fracaso de ese presidente, de esa presidencia. Y es uno de los desenlaces posibles, ¿no? Del punto de vista de lo que estamos viendo también del el cambio político, las magnitudes del cambio político y las secuencias que esto implica. También vamos a ver si podemos ir poniendo después en paralelo con lo que hemos visto entre otros de Morlino. Lo vislumbra acá como, digamos, como un tipo de desenlace, ¿no? Y eso es interesante porque las distintas resoluciones de los desenlaces de estas crisis presidenciales da lugar a distintos escenarios. Él distingue 9, ya lo vamos a ver después. Esto es parte de los que les digo por ahí que un poco para agregar a los capítulos que tienen para ir y para conectarlo con Morlino, pero vamos a volver sobre estas cuestiones a la clase. Pero sin duda yo creo que es interesante pensarlo no solamente por el tema de las secuencias en la resolución de la crisis y el tipo y el alcance del cambio político, sino también porque digamos, son categorías en definitiva que nos propone Aníbal Pérez Liñán y que nos sirve para poder ordenar los casos, ¿no? Y esto no es menor, porque uno puede hacer esta lectura en términos de si los casos empíricos, actuales o históricos, que voy a observar, pertenecen o no a qué clase o a qué subclase, si se quiere, y digamos, cómo compararlos, qué estoy comparando, cómo caracterizar cada uno de los casos, ¿no? O sea, si estas categorías nos ayudan o hasta dónde nos ayudan o no a entender la realidad. Y eso es parte de la gracia y de la utilidad digamos, de esta propuesta, ¿no? Siempre desde el punto de vista de el intento de construcción de una teoría comparativa, ¿no? La pretensión de Aníbal Pérez Liñán con esto es un poco abrir y desarrollar esta idea y no presentarla como algo, me parece, totalmente cerrado o acabado, ¿no? Pero volvamos a lo que él intenta demostrar puntualmente a la hora de caracterizar esta nueva inestabilidad política. Él demuestra o intenta demostrar que los juicios políticos, como un particular desenlace de estas crisis presidenciales, son posibles cuando aparecen tres factores, ¿no? Que por ahora los vamos a identificar como factores, después vamos a ver particularmente más adelante qué variables tomas, digamos, y cómo identificarlas. Esos tres factores son los medios de comunicación masivos que investigan y revelan escándalos políticos de manera sistemática, ¿no? El alcance y el impacto que eso tiene. Hoy, aparte de los medios masivos de comunicación, habría que decididamente integrar a toda esta cuestión obviamente las redes, ¿no? Eso sin duda. El segundo factor, dice Pérez Liñán, que es cuando el presidente no puede mantener un control estricto del Congreso, ya sea porque el partido gobernante es muy pequeño, si el partido del presidente es un partido pequeño, o porque está controlado por una fracción opositora, la mayoría parlamentaria, o el presidente es parte de una coalición que puede variar en su heterogeneidad, digamos. Por lo tanto, eso es un factor importante para ver la habilidad de la legislatura, como dice él, para remover a un presidente de su cargo. También, digamos, en teoría debería aumentar en la medida de que el presidente no tenga algún grado de control de esa mayoría parlamentaria. Hay un factor
o hay varios factores ahí cruciales, como vamos a ver. Uno tiene que ver con la configuración del sistema de partidos y el impacto de las reglas electorales, pero también tiene que ver con cómo un presidente, tanto en términos electorales como en términos de gobierno, construye su coalición, ¿no? Su coalición electoral y su coalición de gobierno, ¿no? Si la amplía, si eso implica mayor apoyo parlamentario o si se cierra, digamos, y eso implica mayor conflicto. Fíjense que esta idea está ligada o muy ligada también a cómo caracteriza la identificación de una crisis, de la crisis presidencial, ¿no? A nivel Pérez-Linian, que es el conflicto básicamente entre el Ejecutivo y el Legislativo, o algún otro poder, pero básicamente entre ellos dos, y la intención de uno de los poderes de sacar de la cancha al otro, ¿no? Ya sea obviándolo o disolviendo uno a otro. Presten atención a la definición que hay, bueno, que son muy similares, pero en algún caso da alguna definición con más detalle, digamos, más larga, donde precisamente caracteriza la crisis presidencial, ¿no? Pero la importancia de esto con respecto a la gravedad del conflicto tiene que ver con que las dos ramas del gobierno, o las dos o una sobre la otra, digo, intenta o busca la disolución, digamos, de esa otra rama, es decir, del legislativo sobre el ejecutivo sobre el legislativo, o una disputa entre ambos, ¿no? Lo que sería para Lins un escenario de digamos de bloqueo institucional, de parálisis institucional y de conflicto, ¿no? Pero no necesariamente cualquier escenario de conflicto, de parálisis institucional o de disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo necesariamente lleva a una crisis presidencial, ¿no? Obviamente es donde comienza, ¿no? Pero tiene que haber, digamos, una escalada, si se quiere, en este sentido. También obviamente acá tiene que ver los mecanismos que puedan existir para resolver esas crisis, ¿no? Por eso, como una crítica a los presidencialismos precisamente es que no tienen válvula de escape, digamos, o no existe esta idea de digamos, el voto de censura o el voto de confianza, como funciona en los parlamentarismos. Si bien no es lo mismo, pero la idea del juicio político, de la posibilidad del juicio político, de la implementación del juicio político, de la amenaza del uso del juicio político, la amenaza cierta, ¿no? En escenarios de crisis presidenciales escaladas, digamos, con alto conflicto, con alta conflictividad, puede entenderse también como el funcionamiento de una válvula de escape, ¿sí? Ya sea porque el juicio político se lleva adelante o ya sea porque el juicio político tenga un resultado a favor o en contra del presidente, distintos desenlaces posibles, ¿no? Me quedé con en el segundo factor, que era cuando el presidente no puede mantener el control estricto del Congreso. Esto quiere decir si el presidente no tiene mayoría o no tiene una mayoría suficientemente disciplinada que le responda. Ahí vale la pena, aunque no es particularmente el texto, pero vale la pena hacer una diferencia entre disciplina y cohesión, que podemos avanzar en la clase, pero a veces se confunde o se mezcla, digamos, la disciplina como la idea de que los legisladores responden más o menos ciegamente a favor o en contra del presidente de turno, y eso no necesariamente es disciplina, o por lo menos necesitamos separarla de la idea de cohesión, ¿no? Esto es, puedo tener
legislativos muy disciplinados, pero muy poco cohesionados, con lo cual logro alinear las voluntades, pero a un alto costo de negociación, ¿no? Entonces, no es lo mismo una cosa que la otra. Pero cualquier cosa avanzamos durante la clase con algún ejemplo o con la aclaración con respecto a esto. Pero bueno, el tercer factor, antes que me siga yendo por las ramas, es el grado de movilización popular contra el gobierno, ¿no? Les recuerdo los tres factores que marcaba acá Pérez Liñán, ¿no? El impacto de los medios masivos de comunicación, y bueno, ahí sería también las redes sociales. El segundo, si el presidente puede mantener un control más o menos estricto en el Congreso, es decir, si tiene una mayoría legislativa o cerca de una mayoría legislativa, vamos a ver después por qué esto de cerca, suficientemente disciplinada. Y el tercero, el grado de movilización popular contra el gobierno, ¿no? Cuando una amplia coalición social y política, digamos, toma las calles, empieza esa efervescencia en términos de movilización, y eso se traduce más tarde o más temprano en exigencias, pedidos o demandas de renuncia y de desconfianza sobre el gobierno de turno, sobre el presidente, y ese apoyo que tenía se ve mellado, se ve progresivamente, digamos, cómo se desgrana. Bueno, la caída de ese gobierno, dice Aníbal Pérez Liñán, suele no demorarse, ¿no? Por distintas vías, porque se ponga en funcionamiento el juicio político, o porque ante la amenaza de iniciar y solo a veces el hecho de aprobar la apertura de ese procedimiento ya automáticamente hace que el presidente presente su renuncia, por ejemplo, ¿no? Ahí hay distintos desenlaces posibles. Por eso me parece interesante o importante no solamente mirar los casos, sino particularmente pensarlo en términos de secuencia y ver la tipología de desenlaces de las crisis presidenciales, ¿no? Como eso lo vamos a dejar un poco para precisarlo en la clase y no hacerlo tan largo, aparte porque no es precisamente el capítulo que tienen para leer, pero sí el resto, me parece importantísimo ponerlo después en ese contexto. De hecho, el capítulo segundo, que es donde él observa sus casos, tiene que ver precisamente o una de las cuestiones que tiene que ver precisamente es cómo esos casos identifican esto que él caracteriza como la nueva inestabilidad política y a qué tipo de desenlaces corresponde, ¿no? Ubicarlos en esta tipología de desenlaces que él presenta, que me parece muy, muy interesante para pensar los problemas de funcionamiento de nuestros regímenes antes y hoy también, ¿no? Con esto, ¿qué son los otros elementos que surgen acá? Bueno, un elemento obviamente central tiene que ver con cuáles son las normas constitucionales que regulan todo este proceso, ¿no? Y ahí en un extremo uno puede ir hacia las normas constitucionales que tienen que ver con cuáles son los poderes de los presidentes democráticamente electos, como diría Mengele y Sugar, ¿no? Los poderes constitucionales de los presidentes, los alcances de su poder, los poderes legislativos y no legislativos, el grado de poder, en definitiva, el grado de poder partidario, por el otro lado, que un presidente como líder político puede tener o puede construir. Eso es importantísimo porque hace un poco a esta idea de brokers, ¿no? O esta idea de Neustadt también, que básicamente los presidentes son dependen mucho de su capacidad de persuasión, ¿no? de persuasión, de negociación, sea tanto en la propia relación de fuerza dentro de los sectores políticos como como dice Neustadt, yendo a la opinión pública, ¿no? Yendo ya sea
a los medios o a la sociedad civil, digamos, buscando el apoyo de la sociedad civil. Digamos, ese costado que tiene más que ver con el liderazgo, con la persona que ejerce la presidencia, o sea, que la encarna con el actor de carne y hueso, digamos, pero dentro de un molde que está conformado, digamos, por esto de las reglas y el diseño de las instituciones, ¿no? Las formales y las informales, obviamente. Desde ahí entra la idea más amplia, en términos amplios, de las normas constitucionales, ¿no? O sea, qué poderes tienen los presidentes y en función de eso qué posibilidad tienen de llevar su agenda de gobierno adelante, ¿no? Como diría Mayweather y Sugar. Pero particularmente lo que le interesa en este caso a Pérez Liñán, retomando de ahí, tiene que ver con no solamente cuál es la configuración partidaria en el Congreso, sobre todo en función de la mayoría legislativa que puede tener el presidente de turno, sino también digamos algunas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con cuáles son las reglas que digamos que bajo las cuales se pone en marcha el procedimiento o se puede poner en marcha el procedimiento de juicio político, y también cómo esto se mezcla, digamos, con el timing, como dice él, del calendario electoral y de los escándalos políticos, ¿no? Generalmente asociados a crisis donde, más allá de la crisis económica, social, política o algún tipo de conflicto, esto suele tener o suele ser o un detonante o un condimento las cuestiones de corrupción, ¿no? Entonces el juicio político, dice, puede ser dice el mejor mecanismo institucional para canalizar los estallidos de indignación popular, dice, pero puede ser ineficaz para prevenir los episodios de corrupción o abuso del poder que generan frustración popular, etcétera, etcétera. ¿Qué estoy diciendo o qué está diciendo Pérez Liñán con esto? A ver, el juicio político aparece ahí como un instrumento dentro de la disputa y del toma y daca de la relación de fuerzas del poder, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que la presencia o la posibilidad de utilizar este instrumento haga que cualquier gobierno, el que nos toque ver, digamos, tenga más o menos incentivos para ser más o menos corrupto, ¿no? o pueda ser un gobierno más o menos eficaz. Es otra discusión, digamos. Pero bueno, sí en estos términos hay un marco que siempre está de alguna manera contenido dentro de las normas. ¿Por qué es importante? Porque podríamos pensar que, bueno, que todos los juicios políticos son más o menos iguales. Bueno, vamos a ver o van a ver en estos casos que no lo son. Digo, hay distintos requisitos para que este instituto pueda ponerse en marcha, y no solamente esto, sino podríamos decir bajo distinta relación de fuerza, ¿no? Esto es desde las posibles causales del juicio político hasta las distintas modalidades que pueden ser un juicio político o alguna causal que, sin ser juicio político, pueda ser una causal de remoción del presidente. En algunos países se hace esta diferenciación. En lo que pasó en Ecuador, por ejemplo, van a ver con el caso de Bucaram, lo van a ver cuando lean el capítulo 2, donde, bueno, en la práctica no había suficiente cantidad de votos para llevar adelante un juicio político con las causales tradicionales, digamos, del juicio político, pero sí para removerlo por incapacidad o por insanía. No me acuerdo cuál era la figura o la característica. Pero bueno, por lo tanto, las reglas bajo las cuales se pone en funcionamiento el juicio político, y sobre todo después, digamos, cómo se procesa ese juicio político, o sea, con qué mayorías se procesa, es clave, porque obviamente, por ejemplo, un presidente con una
primera minoría fuerte, si el requisito para llevar adelante un juicio político es, por ejemplo, alcanzar los 2/3 o algún otro tipo así de mayoría calificada. Esto quiere decir que un presidente puede digamos, impedir el inicio o la culminación del proceso a partir de controlar disciplinadamente una primera minoría o un sector que le permita funcionar como veto. Esto es lo que le va a permitir después o esta idea, digamos, es la que le va a permitir a Aníbal Pérez Liñán, en el último capítulo que tienen para leer, modelar lo que él llama el escudo legislativo, ¿no? O sea, todo esto, estas normas constitucionales impactan en varios frentes, no solamente en cómo está caracterizado, bajo qué reglas, digamos, funciona el juicio político o la posibilidad para remover un presidente. En otros casos, por ejemplo, en el caso de Brasil, existe la posibilidad de remoción por otra vía, donde juega donde juega el poder judicial, ¿no? Lo que sería la corte, pero tiene que ver con, digamos, causas más bien ligados a lo penal. Hay distintas modalidades, ¿no? También según sean las causales o el proceso, se pueden requerir por ahí distintas mayorías, con lo cual no siempre digamos, es idéntico o las reglas o el juego tienen la misma lógica en todos los casos, y esto es parte de lo que va a modelizar en ese capítulo y aplicado a los 5 casos que van a ver en el capítulo 2, ¿no? Surge ahí entonces la idea de la creación del escudo legislativo, ¿no? Pero yo se lo ponía en un escenario un poco más amplio, porque esa idea del escudo legislativo no es solamente ligada a cuáles son las reglas o la normativa para poner en funcionamiento y para llevar adelante el juicio político, ¿no? O sea, con qué mayorías, qué cámara acusa, qué cámara juzga, etcétera, etcétera, el rol que cumple cada uno, los tiempos que tiene, las mayorías que se necesitan. Sino también lo que dice Pérez Liñán y lo que dice la literatura especializada. Esto lo podemos ligar también con Charchetti cuando mira los presidencialismos latinoamericanos, particularmente los presidencialismos multipartidistas, que hay un factor importantísimo que tiene que ver con cómo construye poder un presidente y si la coalición, digamos, de apoyo, sea de su partido o de su sector político y social, se amplía o busca, digamos, mecanismos de consenso, negociación y conciliación para ampliarlos o no. Y ahí el resto, digamos, de los instrumentos institucionales que tiene un presidente y que le da poder a un presidente puede ser un factor para utilizarlo en pos de incentivar esa negociación o para imponer su voluntad y digamos, y no buscar la negociación, ¿no? Y esto es fundamental, o es una de las cuestiones fundamentales, porque también hace a la posibilidad de construir por parte de cualquier presidente en ejercicio una base de apoyo legislativa y social lo más amplia posible, que más allá que haya un proceso de crisis económica, socioeconómica, institucional, de corrupción, por lo que fuera, digamos, ese apoyo funciona exitosamente como escudo legislativo, o sea, como bloqueo de la posibilidad de iniciar un juicio político, ¿no? Por eso la pregunta al principio de Aníbal Pérez Liñán: ¿por qué hay presidentes que, más allá de que sean tachados de más corruptos, menos corruptos, más populares, menos populares, más eficaces o más ineficaces, pasen por crisis más fuertes o más suaves, hay presidentes que más fácilmente o más rápidamente son sometidos o han sido sometidos o amenazados con utilizar el juicio político, terminaron o enjuiciados o renunciando, y hay otros que en condiciones mucho peores nunca se puso en funcionamiento el sistema, ¿no? O ninguno de estos recursos. Bueno, tiene que ver precisamente con esta cuestión, ¿no? Con la idea de
el apoyo que logran y el estilo de gestión. ¿Cuáles son los factores claves, digamos, en estos escenarios de crisis? Obviamente, en términos de Pérez Liñán, tienen que ver con, decíamos, el papel de los medios, ¿no? Y hoy también podríamos identificar de las redes en general. El segundo tiene que ver con la capacidad de construir ese escudo legislativo, ¿no? Digamos, ese apoyo que le sirva de resguardo al presidente de turno. Y el tercero, que tal vez es el más importante, porque tiene en la medida que eso cobre volumen y tenga una masa crítica, es un poco el punto, en algún momento se convierte o se puede convertir en el punto de inflexión para o que se rompa el escudo legislativo si lo tenía el presidente, o para que se ponga en funcionamiento o se amenace con poner en funcionamiento el juicio político y un presidente sin un escudo legislativo efectivo, obviamente se encontraría perdido, y también digamos, le da otro volumen al papel y al impacto de la prensa y de las redes y sobre todo ligado al tema de las denuncias, ¿no? Básicamente por distintas modalidades de corrupción que suelen ser las que más impacto tienen. Pero suelen tener impacto en la medida que los presidentes ya están desgastados, ya se empieza a licuar su poder político, hay conflictos fuertes, y donde básicamente la protesta popular se va haciendo cada vez más sostenida y va en aumento, ¿no? Esa dinámica de la crisis lleva a un proceso de erosión que suele ser letal para cualquier presidente. Esto básicamente es lo que, digamos, hasta acá por lo menos, lo que quería redondear del principio, para hacer referencia un poco a los casos, no para tratar cada uno de los casos, pero lo que van a encontrar en el capítulo 2, si recuerdo bien, son, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos de juicio político. Hay una cuestión importante que les marco, es que vayan pensando y que vayan observando cuando lean cómo selecciona Aníbal Pérez Liñán estos ejemplos. Pero bueno, esto por otra manera le da título al capítulo, ¿no? Los 5 casos y un loco, o sea que es el caso de Bucaram en Ecuador, ¿no? Pero ¿qué vamos a encontrar ahí? Lo que van a encontrar ahí son, bueno, algunos casos muy conocidos, el de Collor de Mello, que es bueno, en ese caso se abrió, digamos, el juicio político y terminó renunciando antes que se concrete. El caso de Pérez en Venezuela, que es un caso de juicio político y remoción del presidente, de Carlos Andrés Pérez. El caso de Samper en Colombia, que es un caso donde evita el juicio político. El caso de Bucaram, que ya lo comentamos, ¿no? Declarado incapaz o insano, digamos, y es removido del cargo. 2 casos de Paraguay, el de Cubas Grau y el de González Machi. Uno con juicio político y renuncia, y el otro con juicio político y sobrevive, digamos, en esa instancia, por lo menos en el 2002, al juicio político. Hay otros casos que se podrían pensar y que los dejo mencionados, no solamente desde el punto de vista de la discusión política, digamos, sino desde el punto de vista de la discusión de las categorías que va a aplicar
en la propuesta Aníbal Pérez Liñán, que ahora las vamos a caracterizar, y en el desenlace o en el resultado que tuvo, ¿no? Porque digo, estos casos, entre otros posibles, pero uno lo podría pensar o poner en estos términos, ¿no? ¿Qué tipo de desenlace de las crisis presidenciales podríamos ubicarlos en la tipología que nos propone Aníbal Pérez Liñán, ¿no? Y también uno podría pensar en términos de la selección de casos disponibles y qué casos puedo o no puedo tomar y por qué a la hora de tratar de aumentar el número de casos, ¿no? Porque en el ejemplo de Aníbal puntualmente hay 6 casos, ¿no? Y uno podría venirse hacia acá y pensar en otros. Por ejemplo, algunos casos típicos que solemos caracterizar, por lo menos para pensar esta problemática. Bueno, si vamos más o menos cronológicamente, el de Celaya en Honduras en el 2009, que es prácticamente un golpe o un interregno ahí de golpe, pero bueno, de hecho lo sacan del poder de un día para el otro. El de Lugo, que es una remoción por un juicio político express, digamos, si recuerdan, en Paraguay, en 2012. El de Dilma Rousseff, un caso polémico, si los hay, en Brasil en el 2016, también una remoción por juicio político. El de Pedro Kuczynski en Perú en 2018 podríamos agregar que en realidad ante la denuncia sobre el presidente renuncia, ¿no? Mucho antes siquiera que suceda, digamos, o que haya una amenaza explícita por lo menos de juicio político, ¿no? que de hecho iba a suceder si se quedaba en el cargo, obviamente. Recuerdo, bueno, después cómo siguió la historia, ¿no? con Kuczynski. Pero bueno, y el otro caso paradigmático también sería, por ejemplo, el de Evo en Bolivia en 2019, ¿no? El año pasado, esta cuestión de golpe-renuncia, ¿no? Esto de invitación a andate ya, porque va a ser lo mejor que podés hacer, digamos. Pero bueno, pero estos serían casos también totalmente pensables y ubicables y que podríamos intentar sumar a los casos empíricos que toma Aníbal, ¿no? Y me parece interesante como ejercicio intentar hacerlo. No, para no extenderme mucho más, quiero ir sobre particularmente que no particularmente sobre las, digamos, sobre la modelización, pero sí sobre las principales dimensiones, digamos, que encierran esa modelización y después sobre las variables que va a tomar, ¿no? Aníbal Pérez Liñán cuando desarrolla, digamos, la idea o el concepto de escudo legislativo, ¿no? Lo observa desde el punto de vista de caracterizar o de precisar cuáles son los determinantes, lo que él llama los determinantes institucionales del juicio político. ¿Por qué? Porque precisamente eso da un poco la idea de dónde está marcada la cancha, ¿no? Cuáles son las reglas y dónde está marcada la cancha, podríamos decirlo así, ¿no? Él se hace la pregunta de qué determina la decisión del Congreso de proteger al presidente o de iniciar el juicio político, y él dice que hay 4 factores claves, ¿no? que los empezamos a mencionar más temprano: las normas constitucionales, el sistema de partidos, la relación del presidente con el Congreso y el contexto político general, que tiene que ver con la naturaleza del escándalo que está detrás de esa crisis política o que acelera una crisis política, o sea que funciona como catalizador, no siempre tiene que ser el motivo de la crisis, pero sí puede ser el catalizador, y el calendario electoral, ¿no? ¿Por qué? Porque también a veces es clave cuán cerca o lejos están las elecciones, ¿no?
Pero a partir de esto él utiliza un modelo estilizado de juicio político que un poco en definitiva trata de poner como modelo, digamos, cuáles son las características de cada dimensión en función de poder determinar la posición de cada presidente en estos casos empíricos, digamos, ¿no? Y es interesante porque esa modelización, digamos, le va a permitir a partir de eso poder identificar en cada caso empírico concreto esas dimensiones, esas variables, y a partir de ahí poder interpretar por qué resultó como resultó, ¿no? Una de las cuestiones centrales, una de las dimensiones o variables claves, digamos, tiene que ver con lo que se llama el apoyo político, ¿no? ¿Qué tipo de apoyo político, particularmente qué alcance de apoyo legislativo tiene, ¿no? Eso es clave y es una de las variables en la fórmula que van a ver ahí, más allá de la fórmula, digo, pero que él toma en cuenta para armar esa modelización, ¿no? Y también el grado de apoyo legislativo es una de las variables claves y que ustedes van a ver cómo se caracteriza de distinta forma en los 5 o 6 ejemplos que él nos da. Y también uno podría pensar en qué apoyo legislativo tenía cada uno de los otros ejemplos que dimos, ¿no? Zelaya, Lugo, Rousseff, Morales y Kuczynski, en el momento en que se desencadena la posibilidad del juicio político, ¿no? Esto quiere decir, pueden haber tenido mucho apoyo electoral o poco apoyo electoral, pueden haber tenido un apoyo, una coalición más amplia o menos amplia, de un partido, de varios, pero en el ejercicio del gobierno, en la erosión del ejercicio del poder, sobre todo enfrentando escenarios de crisis, si ese apoyo, si ese poder se fue erosionando y esa base de sustentación se fue desgranando, digamos, bueno, ¿qué alcance eso tiene sobre la coalición legislativa, digamos, de apoyo del legislativo del presidente, ¿no? O sea, con qué coalición cuenta a la hora de enfrentar esa crisis, que en definitiva también tiene que ver con si el presidente va a ser capaz de haber construido un escudo legislativo exitoso, o sea, que lo proteja o no. Así que eso es una variable clave, ¿no? La otra obviamente tiene que ver con lo que les decía, con cuáles son las normas o las reglas bajo la cual se puede poner en funcionamiento las distintas instancias de juicio político o de remoción del presidente, ¿sí? Y después, obviamente, el alcance social de las protestas, ¿no? Van a ver también ahí que hay en algunos casos, como por ejemplo el de Samper en Colombia, el alcance de la protesta social, por lo menos en comparación con otras crisis presidenciales, es reducido, así lo caracteriza Aníbal Pérez Liñán, o no es tan crítico, digamos. Y esto parece también ser un factor que jugó en ese caso a favor de la posibilidad de que Samper pueda evitar el juicio político. Así que eso también es una cuestión central, digamos, a evaluar. Y en ese sentido me parece interesante dejarles algunas preguntas para después poder por ahí avanzar con algunas cuestiones más puntuales, si les interesa lo de la modelización, sino en la discusión y comparación un poco de los casos, y sobre todo para ponerlo en términos de lo que les decía, la tipología de desenlaces de las crisis presidenciales, lo cual me parece interesante porque uno lo puede poner en línea con las con las secuencias, digamos, del cambio político, del alcance
planteadas por Morlino, ¿no? Esto es, si la crisis, en la crisis política habría o no un proceso de transición o de cambio y con qué alcance, si podía haber reequilibrio del régimen o no. En términos de Morlino, bueno, si la transición era continua o discontinua. En términos de Aníbal Pérez Liñán, la secuencia tiene que ver con que si la crisis presidencial tiene incidencia o no tiene incidencia. Si no tiene incidencia, es una crisis sin quiebre, ¿no? Y hay resoluciones, digamos, más acotadas, si se quiere ver así, o que claramente están dentro de una continuidad del mismo régimen, o sea, no solamente del mismo régimen, sino sin ningún cambio, digamos, ¿no? O que ese cambio puede ser más gradual o controlado, ¿no? Lo que él llamaría una crisis sin quiebre, ¿no? Fíjense que esta categoría es interesante porque estos escenarios de crisis sin quiebre, ¿por qué los subrayo? Porque tienen que ver con esta idea de que las crisis de gobierno y esta idea de la ingobernabilidad de los presidencialismos no necesariamente llevan a la crisis de todo el régimen, o sea, al colapso, ¿sí? O al golpe o al necesario cambio de régimen, ¿no? Sino que puede haber algún procesamiento o transformación dentro del propio régimen. Esa idea de crisis sin quiebre es en definitiva una crisis sin golpe, que puede tener distintas modalidades, ¿no? Las distintas modalidades que le van a encontrar en Aníbal Pérez Liñán tiene que ver con digamos, acá hay una secuencia lógica, ¿no? Que pueden terminar, bueno, la remoción del presidente, la disolución del Congreso, o la estabilidad y la supervivencia mutua, ¿no? Algún tipo de arreglo o acuerdo. Lo importante es que son crisis sin quiebre. Esto quiere decir que son crisis de gobiernos, escenarios de ingobernabilidad que no terminaron necesariamente en crisis de régimen, como decía Linso, o Valenzuela, Pan, Liebhardt, etcétera, etcétera. Esa crisis sin quiebre, sin embargo, también puede ser producto de que las crisis presidenciales tengan incidencia, pero haya un reequilibramiento. Esto es, distintas modalidades donde puede haber algún gobierno títere, algún interregno breve, como diría Schmitter, de democradura o dicta blanda, para reequilibrar y volver a llamar elecciones, digamos, algún interregno que permite algún reequilibramiento más o menos rápido, digamos, ¿no? Que no suele ser obviamente lo más común, ¿no? Si tiene incidencia, lo más común es que haya quiebre, y ese quiebre o ese golpe puede tener distintas modalidades, ¿no? Lo que históricamente se caracteriza como un quiebro, como un golpe a corto plazo o a largo plazo, ¿no? Y ahí nuevamente hay distintas diferencias de resolución de esos desenlaces, ¿no? Ya lo vamos a ver con el ejemplo de la tipología. No quiero avanzar ahora así en el aire, pero sí dejarles el planteo, porque me parece que es importante pensar tanto los casos del capítulo 2, o sea, los 6 casos que nos presenta Aníbal Pérez Liñán, como otros casos posteriores que hemos vivido y que observamos, pensarlo en la lógica que lo plantea Aníbal, ¿no? Cómo es el escenario de crisis, cómo es la modalidad del juicio político, si fue la amenaza y renuncia, si se llevó a cabo, cómo se resolvió, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí pensar y poder enganchar también la discusión de este texto con otras cuestiones que venimos viendo. Primero,
engancharlo con lo que les marcaba cómo selecciona sus casos, ¿no? En este punto es con el Aníbal Pérez Lineán metodológico, el texto que vimos en las primeras unidades. Una pregunta en función de eso sería, bueno, observen o presten atención qué estrategia utiliza Aníbal Pérez Lineán para seleccionar sus casos en este libro, ¿no? Cómo aplica esto de las estrategias de selección de casos que él caracteriza digamos, en el paper metodológico, en ese artículo metodológico. ¿Cuál identificarían ustedes, ¿no? O en otras palabras, ¿cómo selecciona Pérez Lineán sus casos? En función de esto, ¿cómo soluciona el sesgo en la selección de sus casos? ¿Soluciona? ¿No lo soluciona? A partir de lo que él dice, el problema del sesgo en la selección de casos, ¿no? Y segundo, en función de todo esto, identificar cuáles son las variables independientes y con la variable dependiente, ¿no? Porque en definitiva parte de la cuestión sobre la selección de casos y el problema del sesgo tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Y esto lo pueden interpretar mirando el resultado de los 6 casos que él observa, la tabla que él arma. Eso sí lo tienen en el capítulo que tienen para leer. Y uno puede sondear ahí, digamos, entre esa caracterización, el primer capítulo y el capítulo del escudo legislativo y qué dimensiones toma él para construir esa modelización, ¿no? Porque ahí detrás están en definitiva las variables. Bueno, eso sería como la primera tarea para sumar algo más al texto y que lo piensen o lo analicen en la medida de que avancen en la lectura de Pérez Lineán bueno, si les parece, para poder comentar alguna cosa en función de esto en la clase, ¿no? Si les resulta de interés, digamos. El segundo tiene que ver con identificar y ubicar los nuevos casos en la tipología de los desenlaces de crisis presidencial, ¿no? de Aníbal. Estos otros 5 casos que les mencionaba, que pueden ser alguno más, ¿sí? El de Zelaya en Honduras, el de Lugo en Paraguay, el de Rousseff en Brasil, el de Evo Morales en Bolivia y el de Kuczynski en Perú. Estos casos, piénsenlo también qué tienen de parecido, de distinto a los 6 casos que ven en el capítulo 2, para después poder ponerlo en términos de la tipología de los desenlaces de las crisis presidenciales. Ya sé que la tipología no la tienen para leer, pero vamos a tratar de sumar eso a la clase para bueno, creo que para hacerlo un poco más interesante, y poner un poco en perspectiva digamos, este trabajo de Pérez Lineán. ¿Por qué también nos interesa o creo que es importante o interesante ponerlo desde el punto de vista de la tipología de los desenlaces de las crisis presidenciales? Porque eso también nos permite podría permitir pasar una tercera discusión ligada a esto, que es tanto en términos teórico-metodológicos como en términos de tratar de tener alguna lupa, digamos, algún instrumento analítico para entender la realidad actual en América Latina y en el mundo en general. Uno podría pensar si este intento de construcción de teoría comparativa del juicio político, como dice Aníbal, o de esta nueva inestabilidad institucional, funciona, sigue funcionando, hasta dónde funciona, qué le falta o qué le sobra, sobre todo pensando en el contexto actual o de los últimos años, donde hay una discusión, digamos, ligada a las cuestiones ya de funcionamiento del régimen y a la evolución de la tercera ola democratizadora, si hay, como diría Donnell, una muerte lenta de algunos regímenes democráticos, de algunas poliarquías, sobre todo de algunas poliarquías
informalmente institucionalizadas. Si esto también alcanza, esta idea de muerte de la democracia también alcanza a, que de hecho hoy en la discusión, de hecho lo alcanza, ¿no? A las poliarquías formalmente institucionalizadas, ¿no? El argumento de Levinsky Sigola en su libro sobre la muerte de las democracias, siempre recuerdo que, bueno, si no lo leyeron es interesante que lo vean en algún momento, digamos, si bien habla de otros casos de América Latina de Europa del Este y de otras, pero digo, su caso central y su pregunta está situada básicamente sobre la democracia norteamericana y bueno, y sobre todo la llegada de Trump. Así que también ahí hay un link, digamos, ¿no? Pero bueno, poner un poco en contexto o plantear la pregunta de cómo funciona este intento de construcción de teoría comparativa del juicio político o de esta nueva inestabilidad institucional en un escenario donde podemos hablar de muerte lenta de las democracias, modalidades de regímenes autoritarios competitivos o electorales, como diría también Levinsky o Shetler. Es como ponerlo en términos de la idea de Larry Diamond de recesión democrática, ¿no? Si estamos viviendo, pasando una etapa de recesión democrática, pero que la ola democratizadora, esta tercera ola podría volver a tomar auge más allá de esta idea de recesión temporal. O 100 billones más pesimistas, digamos, en el otro extremo, podemos hablar de un proceso de autocratización, como lo caracteriza Luhrmann y Lindbergh, donde digamos el planteo ya es una reversión, ¿no? Así como hubo una primera ola democratizadora y una contraola, o sea, una ola autocrática, ¿no? Una contraola, y así como una segunda y otra contraola. Bueno, esta tercera, algunos plantean que lo que estamos observando en estos últimos años, décadas, es la emergencia de una contraola, un proceso de autocratización que hace no solamente la emergencia de autoritarismos o de nuevas modalidades de autoritarismo de nuevo cuño, digamos, más allá de las características o de los adjetivos que le quisiéramos poner. Uno podría plantearse acá el tema también, no solamente, como decía Collier y Levinsky, de democracias con adjetivos, sino hoy de autoritarismos con adjetivos, ¿no? O regímenes no democráticos con adjetivos. Este es un riesgo también para los comparativistas, para nosotros, para los especialistas, de caer en el estiramiento conceptual en esta lógica, ¿no? Pero bueno, pero sí muchos hablan de esta idea de autocratización, digamos, de reversión, y que no solamente alcanzaría o alcanza a los regímenes democráticos o más o menos democráticos, poliarquías viejas, institucionalizadas formalmente, poliarquías más nuevas, informalmente institucionalizadas, democracias delegativas, etcétera, etcétera, sino también a los autoritarismos y a los totalitarismos y a las distintas versiones de gobiernos no democráticos, ¿no? Como que en esos regímenes no democráticos, para ponerlos todos en una sola categoría, también hay un proceso no de liberalización o de mayor democratización, sino de reafirmación, digamos, de una nueva modalidad de autoritarismo, ¿no? Por eso la idea de autocratización. Poner en ese contexto también creo que es válido pensar un poco la propuesta de Aníbal, de esta teoría comparativa, digamos, en términos de esta nueva inestabilidad institucional y los alcances que tiene, sobre todo aplicándolas en el funcionamiento o viéndolas en el funcionamiento de los presidencialismos, ¿no? Pero como interrogante, ¿no? Obviamente. Pero bueno, tampoco, digamos, no de manera crítica, sino como ejercicio de análisis teórico, si se quiere, más ponerlo en esos términos, ¿no? Porque de hecho el trabajo de este libro de Aníbal está
es del 2000, ahora no me voy a acordar, del 2007, la versión en castellano, y si no me equivoco, la versión en inglés era del 2005, pero bueno, digamos que ya tiene unos cuantos, algunos años, y está observando un proceso, digamos, que arranca por ahí, por mitad, por principio, mitad de los 80, ¿no? Y sobre todo que se ve más concretamente como él caracteriza de los 90, mitad de los 90 para acá. Pero bueno, parte de la pregunta es si esta nueva inestabilidad política sigue siendo válida, o si tiene una temporalidad esta teoría comparativa, digamos, del juicio político. Eso es una pregunta, por lo menos me parece interesante o válida como ejercicio analítico. Bueno, hasta acá me parece que podemos avanzar. Les dejo un poco planteadas estas incógnitas en cuanto a alguna discusión más teórica, si se quiere, hacia adelante, una discusión más teórico-analítica, que tiene que ver con el funcionamiento de los regímenes y digamos, y la modalidad y el alcance del cambio político, ¿no? En este caso, cómo se resuelven y cuáles son los desenlaces de las crisis presidenciales, y ligado también a esto la cuestión más metodológica, ver un poco el texto, estos capítulos del libro de Aníbal Pérez Liñán en clave de su paper, su artículo metodológico que abrimos al principio, ¿no? Con lo cual tratar de unir de distintos puntos esta discusión. Bueno, hasta acá me parece que como guía o como propuesta para la lectura y para la discusión tenemos ya un montón. Nos vemos cualquier cosa en la semana, y espero que les sirva para que podamos discutir algunas cuestiones y hacer un ida y vuelta más entretenido en la clase. Hasta luego.